Listo, iniciamos otra sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea. Hoy vamos a seguir en el ciclo de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas y vamos a discutir el capítulo 3 que se llama La naturaleza de la ciencia normal. Y bueno, van a haber varias menciones a la noción de paradigma que estuvimos discutiendo en sesiones anteriores, también la relación que guardan las teorías con los paradigmas, las teorías con los hechos en los paradigmas y la idea de construcción de nuevas teorías respecto a los paradigmas instituidos a la hora de conocer por las comunidades científicas. Entonces, no sé si pronto Cristian tenga una reacción o Yuri y arrancamos ahí. Espera, dame un momento aquí que estaba. Ok, yo tengo como una pregunta que me surgió en este tercer capítulo, pero Ujú. llega aquí la profe, y es básicamente la manera en que Kuhn entiende el ejercicio de cómo se van dando los cambios, ¿no? Porque lo que uno entendería es que es un asunto acumulativo de muchas prácticas que se van dando al mismo tiempo y que luego, como por un ejercicio de saturación, empieza a proyectarse pues la revolución, es decir, se vuelve como insostenible el ejercicio y en esa medida va cambiando asimismo pues la realidad, o sea, como que hay unos nuevos lentes con los cuales ver lo real y aquí él nos habla como de tres campos relacionados con los instrumentos, con, digamos, cómo se estudia propiamente el objeto, ¿sí? Y pues mi pregunta iba como a, así solamente en plano de que algo se transforma es por acumulación, porque también siento que, por ejemplo, en Foucault, cuando él no habla por sí de paradigma, habla más de episteme, y me parece que es un poco relacionado. No solamente entra lo que existe, lo que está, sino también lo inimaginable, es decir, lo que no se supone que esté, y eso también se vuelve como un cambio, una transformación, o sea, cambia como sí, cambia el episteme, diría en este caso Foucault. Me pregunto, es como si en Kuhn solamente es lo existente, lo que está, ¿no? Como la sensación que me dio a mí. ¿A qué se refiere con eso de lo existente, lo que está como en las teorías existentes Sí, es decir, o... como la manera de hacer ciencia tiene unos instrumentos y tiene unas formas, ¿no? Entonces empieza a aparecer críticas, creo que Kuhn desenglosa muy bien las críticas que, por ejemplo, aparecen en función de la ciencia, ¿no? La física, que es lo que está explicando. Y como estas, pues en algún momento aparecen tantas y con distintos enfoques, que como que todo tiene o tiende a resolverse a través como de una síntesis, una manera de condensar esa forma de conocer, ¿no? Como de objetivizar lo que está ocurriendo. Pero lo hace con lo que está, ¿sí? Un poco con lo que se supone que está. Cuando uno piensa en Foucault no habla de paradigma, pero sí habla de episteme con unas características parecidas, pero entonces la episteme no gira en relación con lo que está, que se va acumulando a prácticas que van apareciendo en un mismo espacio, sino que también es con respecto a lo que no se imagina que puede ser. Y esto es como complicado pensarlo, pero yo lo pongo en este plano como suponiendo que la ciencia está en este plano de revolución que nos cuenta Kuhn, entonces solamente estaría legitimada de acuerdo a los instrumentos y a un montón de prácticas que se consideran como ciencias. Pero entonces lo que diría Foucault en este caso es como, pero es que también estas otras formas, no sé, el giro ontológico, estas otras formas de estudiar la realidad, de proponer este estudio de la realidad, están imaginando espacios por fuera o están imaginando otros espacios que están poco enfrentando lo que ya existe, ¿no? Y están generando, están imaginando un poco más allá del asunto y porque además las prácticas están ocurriendo en otro espacio, en otro lugar. Y en ese caso se vuelve inimaginable para quien está investigando solamente de una forma. Es decir, voy a ponerlo de esta manera, cuando nos encontramos nosotros en la tesis de la pedagógica, estábamos un poco
pues que yo estaba haciendo unos comentarios, su merced estaba de tutor, el otro jurado como que era incomprensible la manera en que los chicos habían ejecutado el asunto, ¿no? Y ya me decía, no, me toca ponerme a leer del tema. Claro, ahí es donde ya empieza a afectar ese plano de realidad donde pues se supone que está, a eso me refiero, como esta tensión me pareció muy, muy interesante encontrarla aquí. Sí, sí, esto último que usted menciona me parece clave porque esa anécdota en la que estuvimos envueltos, yo creo que pone en juego al menos dos cosas. Uno, cuando en la ciencia aparecen como lenguajes observacionales, teóricos, inconmensurables, diferentes, que cuando las comunidades científicas, académicas, no comparten esos lenguajes teóricos, observacionales, pues lo que yo creo que se genera es como un cortocircuito de la comunicación. No se logra entender uno, como cuando uno habla en un lenguaje y el otro habla en otro y no se entiende. Y yo creo que en términos epistemológicos, pues pasa algo parecido, como una suerte de cortocircuito epistemológico en la comunicación, como que esa profesora que ya ves, que era la jurada, pues no entendía de qué estaban hablando mis estudiantes y lo que se le ocurrió fue invalidarlos, que es como un camino, ¿no? Pero sí, yo creo que hay algo clave, ¿no? Como ver que a lo mejor cuando hablamos de paradigmas distintos, muchas veces, pues es difícil la comunicación en términos teóricos, ¿no? Como cuando uno conoce una teoría y pues está viendo un estudio que se basa en esa teoría. Entonces, sí, yo creo que esa es una parte importante. Lo otro que me hacía pensar es el papel de la imaginación, que yo creo que es definitivo. Como que aquí de pronto Kuhn todavía no hace como mención de esto, ¿no? Como de la creatividad y estas cosas, porque yo creo que todas están como muy en la idea de sí, como que las comunidades igual resuelven, pero sobre todo como casa lo que hay en la realidad. Pero yo creo que esta mencionar la imaginación sí es muy importante porque a la final, pues sí, cuando una teoría nueva emerge y funda un paradigma o, digamos, desestabiliza el paradigma, como lo que está en juego, creo yo, es la forma en la que una persona, un grupo, pues está imaginando cómo puede llegar a conocer algo, ¿no? Entonces yo creo que sí o sí, la imaginación, la creatividad, la razón pura, todas estas cosas como que entran de alguna forma a moldear como las nuevas teorías, las nuevas formas de conocer. Y yo creo que si bien Kuhn no lo menciona, sí que está chévere esta referencia a Foucault en que pues, es como algo clave en estas transiciones paradigmáticas. Algo que también me está pareciendo llamativo de Kuhn, a la luz de esto, como es su pregunta por los cambios de los paradigmas, es que cuando yo he leído sí, todas esas menciones sobre Kuhn y tal, bueno, como cuando lo citan sobre la noción de paradigma, como que siempre da la sensación muy de progreso, ¿no? Como que llega una teoría y luego rompe la otra y cosas así. Pero aquí en los ejemplos que le estaba colocando, cada vez me da más la sensación, no como en Feyerabend, pero parecido, de que pues siempre ha habido pluralismo epistemológico. O sea, al final siempre ha habido pluralidad de teorías, han habido diferentes teorías que tratan de dar cuenta de hechos similares y como que el cambio, pues muchas veces yo creo que tiene diferentes formas de enunciación, ¿no? Por ejemplo, la idea de escuelas. Entonces, si hay, por ejemplo, dos escuelas al mismo tiempo, pues implica la idea de que hay varias teorías a la vez que están tratando de dar cuenta de los mismos hechos. Entonces, yo creo que eso nos hace pensar que no solamente hay cambio, sea por saturación, por acumulación, síntesis, sino que también porque hay pluralidad. O sea,
como que las teorías siempre se las van a ver con otras teorías cercanas. Inclusive si uno sale de la ciencia occidental, de la universidad, etcétera, pues uno va a mirar y las preguntas fundamentales que se han hecho los filósofos, los científicos de Occidente, pues tienen también sus correlatos en otras sociedades. Muchas sociedades han preguntado por el alma, por el cuerpo, por la mente, el pensamiento, la creación del mundo, el movimiento, etcétera. Entonces, como que yo creo que sí, a donde uno mire, siempre va a haber como varias teorías. Entonces yo sumaría como a estas nociones que usted está presentando como de posibles causas de estos cambios en la ciencia, ¿no? De la saturación, la acumulación, la síntesis, la imaginación. Yo sumaría también el pluralismo en el sentido de que pues siempre hay como varias teorías, varias explicaciones sobre algo y que el hecho de que varias estén en juego a la vez, pues algunas se terminan encontrando y yo creo que eso termina haciendo que unas teorías se muevan, dialoguen, se sinteticen y bueno, seguimos como sí, sí, dinámica como de cambio. Sí, que aunque él critica como la linealidad, como esta superación de la otra, lo que sí no abandona es como que sí parece que hay un progreso ahí de fondo, precisamente en lo que describía de cómo todas estas prácticas que se van acumulando en algún momento hacen insostenible que se siga hablando de la misma. Y recuerdo mucho, porque preciado en ese librito que le compartí, el del monstruo que os habla, un poco le juega eso a la ponencia, y es que cuando ella está hablando de estos cuerpos no binarios, lo que le está diciendo de entrada a los médicos es, ahorita hay un paradigma que por acumulación, por prácticas, por distintas personas haciendo cosas parecidas en todo el globo, está ocurriendo, se está saturando el paradigma, o sea, como que hay unas nuevas prácticas que están transformando, están cambiando el paradigma y por lo tanto, pues los médicos y los científicos que son como muy relacionados con la parte biológica y genética, pues deben estar preparados para o deben estar en sintonía de ese cambio, porque si no van a quedar relegados. Y cuando yo la escuchaba, pues uno dice, sí, de todas formas, aunque no sea lineal, sí se esconde, diría como Walter Benjamin, todo un esquema como de progreso, como que siempre eh, hay un pasado ahí que se va recapitulando y hay un nuevo acontecimiento que va, entre otras cosas, pues sí viéndose como algo mejor que lo anterior, por lo menos en Claro. las técnicas, ¿no? En las técnicas, en las maneras de ver, en la aceleración de las cosas. Sí, yo creo que siempre está como latente esa tentación de progreso, ¿no? Que igual es como la misma idea de la acumulación, la saturación, la síntesis, como que así queramos entender el progreso como algo profundamente situado, arbitrario de la tradición occidental, de la tradición europea, etcétera, pues como que sí, inevitablemente está siempre como esa tentación de pensar que, pues sí, estamos como pensando siempre a hombros de gigantes y cosas así. Me hace pensar esto que, por ejemplo, en otras sociedades como, no sé, los muiscas o estos pueblos amerindios, pues como que el conocimiento igual y no se hace con citas, ni es que haya Newton o algo así, porque el conocimiento es sobre todo colectivo y anónimo. O sea, esa gente no anda citando a nadie porque es que además se centra en la palabra y hay como, claro, portavoces concretos como los chamanes, etcétera, pero no es como que se anden citando unos a otros en una tradición, sino que el conocimiento va acumulándose colectivamente y anónimamente. Entonces yo creo que igual ahí uno también podría encontrar propiedades similares a las que uno encuentra en la idea de construir sobre hombros de gigantes, pero ya no gigantes en el sentido europeo de seguir discutiendo con Alejandro el Grande y todas esas cosas, sino a lo mejor como pensar que el conocimiento pues sí puede ser acumulativo, que es un diálogo, pero que también puede ser también anónimo, colectivo, etcétera. Hola, Ángel. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Acá Bien, escuchándolos.
Ah, ¿en qué parte van? ¿Me pueden dar un contexto, por favor? Estamos como con Kuhn pensando, pues, este tema de cómo sean los cambios de paradigma, ¿no? Como qué es lo que pasa cuando cambiamos de un paradigma a otro. Cristian preguntaba si a lo mejor lo que pasa es que como que vamos acumulando conocimiento con esta idea del progreso y llegan momentos en los que hay como saturación, acumulación de ideas, síntesis de ciertas ideas y que entonces él preguntaba como, bueno, ¿qué más podría ser lo que está ahí detrás? Y bueno, él mencionó con una cita a la noción de episteme de Foucault de que esos cambios a veces también están relacionados con la imaginación, como de que las diferentes personas, las comunidades, pues van imaginando nuevas formas de conocer, que involucran la creatividad de las personas. Y bueno, estamos mirando como otras posibilidades. Yo sugeriría que a lo mejor también ahí entra en juego el pluralismo en el sentido de que al haber diferentes teorías a la vez sobre un mismo hecho o una misma familia de hechos, como que pues hay más referencias para hacer que el paradigma cambie, porque pues al final poco la gente luego termina explorando otras ideas, poniéndolas en diálogo con otras, imaginándose otras, y de eso pues salen como cosas nuevas, ¿no? Un poco yo creo que es eso. Aunque igual y hay algo como que no se ha mencionado mucho ya que estamos hablando de Foucault, que tiene que ver como con la relación del saber-poder, ¿cierto? Kuhn como que todavía no ha entrado mucho a eso, como que sí ha entendido, sí le ha dado como un carácter social histórico al paradigma, en el sentido de que son las comunidades científicas las que terminan decidiendo con cuál paradigma se quedan, cierta actitud conservadora de no inventemos nuevas teorías, no tratemos como de verificarlas disponibles a partir de estudios empíricos, etcétera, pero no entra Kuhn propiamente a discutir como relaciones de poder propiamente en la institución de un nuevo paradigma, que serían cosas que a lo mejor también estaría como contribuyendo posteriormente Foucault, Bourdieu, etcétera, ¿cierto? Es que a mí me parece que ahí, digamos que la diferencia está, porque él sí muestra unas disputas, sí dice que como que están como en competencia, ¿no es cierto? Como que están, pero en realidad esa competencia es muy técnica, muy de volver algo muy claro, ¿no? Pero que uno diga que hay un tema por tratar de descifrar o tratar de pensar de manera crítica cuál es esa voluntad de verdad que se quiere establecer, pues no existe, es más bien un asunto de cuál es como el mejor instrumento que nos permite ver y en un lenguaje mucho más claro aquello que todavía nos causa incomprensión, ¿sí? Es más como en esa claridad que estar pensando como en lo que te decía, como en un espacio en donde hay una verdad que se impone y que, entre otras cosas, uno podría también demostrar sociológicamente que es arbitrario, que está justificado, pero por unos ejercicios, unas prácticas de poder como las que se describían, la citación, los papers, estas instituciones que avalan o no, la manera en cómo te dicen si efectivamente este artículo es ciencia, esto es solamente una disertación y una especulación, ¿cierto? Y también me hacía pensar cuando él describe como estos campos donde nos quiere ejemplificar qué es lo que está ocurriendo, pues una de las cosas que yo creo que uno no encuentra en otros lugares es esta dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como dos formas de ver el mundo, ¿no? Que básicamente además te la sintetizan, lo cuantitativo es esto, lo cualitativo es lo otro. Y cuando yo escuchaba aquí en la sesión pasada que hablaban de espíritus y los chamanes, uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? Puede ser cualitativo para la mirada occidental, pero en proporción, en cuanti, también podría hacerlo, digamos, en una jerarquización que ellos tengan, ¿no? Pero otra vez, la mirada es muy occidental. Y pues que Kuhn lo trate así, también invita a pensar que, pues efectivamente, diría ahí, Foucault está atrapado en su episteme del momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que igual la forma en la que Kuhn lee como las dinámicas de la ciencia de sus predecesores, pues de todos modos habla de la episteme de su tiempo, ¿no? Que su episteme un poco es la de ir pensando como de forma histórica las transformaciones de la ciencia o algo así, ¿no? Un poco como eso. Voy a compartirles mi reacción, ¿les parece?
Dale. Sí, señor. Ahí se ve. Sí, señor. Listo. La titulé Salir del paradigma, descolonizar el conocimiento. De acuerdo con Kuhn, la ciencia normal no aspira a construir nuevas teorías, sino a reforzar las teorías instituidas mediante estudios empíricos que se proponen abarcar la mayor cantidad de hechos del dominio considerado. La mayoría de investigaciones empíricas en ciencias sociales tienen la finalidad de comprender problemas situados de la realidad mediante un diálogo entre hechos no explorados y teorías disponibles. Dichas teorías a menudo son eurocéntricas, reduccionistas y anacrónicas. La construcción de nuevas teorías desde el sur global parece un camino necesario para la comprensión de las realidades locales y contemporáneas, la descolonización de la teoría, el pensamiento y el ser. Apelar a categorías nativas, dialogar críticamente con las teorías clásicas y ensayar nuevas relaciones entre hechos puede ayudar a salir de la ciencia normal y abrir nuevas puertas a otros paradigmas posibles. Entonces, como que sí, leer este capítulo de Kuhn lo que me hizo fue pensar mucho sobre todo como en Hugo Semmelmann. No sé si han leído ese textico clásico, El pensar teórico, el pensar epistémico. Se ponía muy chévere porque lo que sugería Semmelmann desde una mirada latinoamericanista era que, claro, como que en el tiempo que él escribió ese texto, que yo creo que será por ahí finales del siglo XX, como que lo dominante en las ciencias sociales, sociología, antropología, historia, en este lado del mundo era como, pues sí, hacer el marco teórico de la tesis con los autores británicos, franceses, gringos, y luego de eso tratar de aplicar, pues, coger esos conceptos y operativizarlos en un instrumento, que en una entrevista, una matriz de observación, que una encuesta, y luego de eso, ya en el campo que esas teorías no consideraron, porque la teoría de aborto se hizo en París y no en Bogotá ni en el Guaviare, pues como que la idea de luego de eso era tratar de acomodar un poco todos esos datos de estos lados del mundo a esas teorías que fueron construidas en otros lados del mundo hace un montón de tiempo y que tienen también generalmente el reduccionismo, a explicar todo con un pedacito de la realidad, un pedacito de causal y no considerar como otras variables. Entonces, como que lo que decía Semmelman era que algo clave para descolonizar nuestro conocimiento y hacer auténtica ciencia, porque realmente si uno hace estos procedimientos, yo creo que uno tiende más a la pseudociencia que a la ciencia, tiende más a validar teorías de otros lados que a realmente comprender lo que está aconteciendo acá. Y uno lo ve a menudo en muchas tesis que pues están presas del marco teórico y no les permiten salirse de ahí para ver lo que en la realidad están viendo, que son cosas que muchas veces desbordan las teorías instituidas, aceptadas, hechas en otros lados del mundo. Entonces, sí, como que lo que sugería Semmelman en principio era que si vamos a utilizar otras teorías de otro lado, pues lo que hay que hacerlas es recontextualizarlas críticamente, ver qué tienen de suyo todavía que nos sirva para algo, para comprender la realidad que estamos aquí proponiéndonos conocer, o que realmente no tienen de suyo que nos sirva. Como que muchas veces yo creo que una teoría utilizada para comprender una realidad que está descontextualizada, que viene de otro lado, una de esas teorías muchas veces puede oscurecer más la realidad que aclararla, que ayudar a la comprensión. Entonces, así que una actitud a veces antiteórica puede ser mejor que estar presos de unas teorías que no son situadas y que están descontextualizadas. Entonces sí, como que me hacía mucho pensar en ese llamado de Semmelman. Y que también tenía como algo chévere con esta idea del pensar epistémico, que a diferencia del pensar teórico no pensaba con conceptos que eran con significados unívocos, sino con categorías cuyos contenidos son múltiples. Entonces como que le da la posibilidad a uno de construir sus propias categorías basadas en lo que uno vio empíricamente, pero que esas categorías pueden estar alimentadas por diferentes conceptos, por ejemplo, conceptos así de teorías como las de Bourdieu, las de Foucault, etcétera,
pero que uno los recontextualiza, los pone en diálogo entre ellos, pero también con otras teorías locales, inclusive uno poniéndose a jugar también en la teoría, y así después de todo eso puede uno construir una categoría que le permita a uno realmente analizar lo que está viendo en la realidad, sin necesariamente prescindir de los clásicos, pero tampoco quedando preso de ellos, ¿no? Yo quería decir, pues no pude terminar como de leer todo el texto, sin embargo, pues agradezco como el contexto y pues eso hace pensar demasiado en la forma de la cual uno puede tener una perspectiva diferente. Y a lo que decía pues el profe Kevin, puede que la teoría, o sea, la investigación, no nos dé o no nos deje avanzar más acerca de eso, de lo que se está investigando o de lo que se está proyectando en su momento, sino que para mí viene siendo algo un poco más teológico, porque la teología pues no se basa mucho en lo que es en la ciencia, sin embargo pues tiene cierto respaldo. Entonces es como una combinación de algo y me parece interesante porque debe tener razón, o sea, en medio de su proceso y de su trayecto debe tener algún tipo de, eh, ¿cómo me explico? De proyección y que en esta, pues a su vez pueda tener el respaldo tanto verídico como la investigación, pero también lo que es como para no opacarlo, no, se me olvidó la palabra. Gracias. Tranqui. Pero a mí me llamó la atención cuando estabas mencionando, Angeli, esto de la teología, cómo encuentras una relación entre estos temas que estamos conversando y la teología. ¿Podrías desarrollar un poquito más esa idea que me llama la atención? Pues es que la teología se basa más que todo, tengo pues presente que se basa más que todo lo que habla las narraciones de la Biblia y digamos que es una controversia de hoy en día de que si es real o no es real y pues a medida como va pasando el tiempo he podido visualizar que algunas de manera concreta se han encontrado como hallazgos de eso. Por ejemplo, hace unos años se habían encontrado lo que habían sido hallazgos de ciertas maderas de lo que había sido, o bueno, lo que se compuso como tal el arca de Noé, que pasó hace millones de años, se podría decir. Y pese a que eso estaba escrito, porque se supone que la Biblia es un libro que no se ha transquiversado y que pese a la cantidad de años, pues no pasa de moda, pese a que sea una religión, porque se considera que la religión es como algo mitológico o depende, digamos, de la persona que se considere, ¿no? Entonces, pues esa era como la relación que yo estaba haciendo desde la teología. No sé si esté bien o mal, pero pues yo lo tenía como en ese precepto. Sí, como que hasta donde entiendo, como que implica pensar como las formas de justificación, el valor de verdad, el estatuto de realidad de, pues, de las cosas, ¿no? En este caso, como la evidencia empírica, por ejemplo, del arca, sí, como eso es como lo que entiendo. Y igual y yo creo que eso también da para pensar cómo, sí, cómo hasta qué punto, sí, todas las formas de conocer, pues pasan por la misma forma de evidencia, ¿no? En este caso, eh, la, la teología o sobre todo los libros sagrados eh, emanan como de revelaciones, ¿no? Esto me hace pensar, por ejemplo, en algunos textos que ha propuesto para el otro ciclo,
Avicenna, Al-Kindi, Al-Farabi, estos filósofos árabes del siglo XI, XII, XIII, que veían la profecía, las revelaciones divinas, pues, como un problema epistemológico. Ellos sentían que esas revelaciones que vivían los profetas, pues eran formas de acceder como al conocimiento absoluto, a la verdad. Entiendo yo que inclusive pues lo interpretaban un poco como en clave platónica, como esta decisión entre un mundo de las ideas, del conocimiento absoluto divino, y el mundo de nosotros empírico, y como que la ciencia, pues un poco es el puente entre ambos mundos, el mundo del concepto, el número y llegar acá a la realidad. Pues como que las revelaciones que las que acceden los profetas, pues un poco funcionan como algo similar, ¿no? Como experiencias como de eureka, como de Ah, insights, como cosas que van llegando y que igual y no necesariamente tienen una forma de justificación empírica, una forma de justificación que podamos medir, ver un poco mediante las herramientas de la epistemología occidental, contemporánea, etcétera, sino que pues son revelaciones que tienen ciertas personas y que la única forma en la que algunos pueden validarla, pues de nuevo viene siendo la creencia, ¿no? Entonces hay gente que resulta copiándole a los profetas y otra gente pues no. Aunque claro, ¿no? Un poco también otra forma de evidenciar la profecía es cuando se cumple, ¿no? Eh, igual sí uno podría encontrar también como formas de validación de esas profecías, pero creo que en todo caso es un problema epistemológico también llamativo, ¿no? Como esas formas de conocer que emanan de cierta revelación. Recientemente estoy acercándome a cosas raras como de la India y meditación y no sé qué más. Estoy por ahí leyendo un tipo que se llama Michael Brown, que es un sudafricano y el libro se llama El Camino de la Presencia, una cosa así. Y el tipo lo que hace es como, claro, tuvo una enfermedad rara hace mucho tiempo, por allá en los noventas, y se puso a probar un montón de cosas como de sociedades no occidentales, esto es que el peyote, que el yagé, cosas así, como para recibir revelaciones, pistas sobre cosas. Y bueno, el tipo al final dice como que hay otro camino parecido a ese, sin necesidad de sustancias y rituales, que es como la meditación, que es en vez de buscar respuestas pensando, es buscar respuestas no pensando, sino estando siempre como en el mantra y tratar de encontrar como, pues sí, el estado de no pensar. Pero el punto del libro que me llama mucho la atención en términos epistemológicos es que como que el tipo dice que uno tiene preguntas sobre la realidad, pero que en el momento del mantra uno no está pensando en ellas, pero a lo mejor en el momento de esa concentración llegan los insights y se presentan como revelaciones, cosas parecidas. Entonces, como que llegan emociones parecidas a las de la infancia, recuerdos inclusive de antes de que tuviéramos lenguaje. Y me sigue llamando la atención dialogando con otras epistemologías, porque yo creo que son intuiciones parecidas a las que maneja el psicoanálisis, con esta idea de las regresiones, con esta idea de meterse allá al inconsciente. Entonces, sí, como que yo creo que igual hay como en la teología o en esas formas, digamos, más espirituales de concebir lo que existe. Yo creo que hay también otras formas de conocer que no son reductibles a la observación empírico-analítica, a la evidencia empírica, que de pronto a veces pueden tener correlaciones, sí, y un poco yo creo que es a lo que juega National Geographic tratando de establecer relaciones entre el mundo de Cristo y las evidencias arqueológicas, los relatos, etcétera. Pero yo creo que el punto clave, lo más, o lo que a mí por lo menos me llama la atención, es cómo salir de esa correlación con las formas empíricas de validar lo que se conoce y empezar a ver que esas otras formas de conocimiento, de espiritualidad, que están en unos registros distintos, como el del inconsciente, como planos metafísicos, etcétera, tienen también a lo mejor sus propias formas de justificación. Que emanan de otras experiencias, por ejemplo, en el trance y cosas así que, bueno, se nos salen de las manos y nos vuelven a llevar otra vez a esas antropologías raras contemporáneas. total.
Bueno, pues si no hay como más comentarios en torno a Kun, yo creo que podríamos ir terminando. No sé si quieren de pronto hacer algún comentario más, una pregunta o algo que de pronto que les haya llamado la atención del texto. O podríamos pasar a decidir qué texto vamos a leer para la próxima semana en el ciclo plural, ya que no hemos decidido todavía y vamos a aprovechar la oportunidad. Yuri. Profe, ya que estoy aquí con expertos en esta rama, que yo apenas estoy incursionando, me ha dado duro, es parte de mi tema de mi doctorado y sufro mucho. Lo estaba hablando sobre las tensiones. ¿Ustedes cómo identifican en los textos las tensiones? Tensiones como en teorías o en la... Sí, ¿qué? en las teorías o digamos en los conceptos a partir del tiempo, en relatos históricos, cómo cambian, o sea, cómo puedo identificar tensiones. Ok, eso suena como bien Foucaultiano, ¿cierto, Cristian? Sí, Esa es noción como bastante de... Foucaultiano. Sí, sí, sí. Yo creo que Sí, Cristian puede dar más pistas sobre eso. Yo necesito alguien que sea muy bueno en Foucault para que me explique Uy, sí, cosas que aquí hay todavía no dos. entiendo, que tengo que hacer, pero que no entiendo. Profesor Andrés, que también está en gestión deportiva, él es Foucaultiano a morir. Eh, Pues ahí depende, es como el apellido que se le coloque a la tensión, porque es como, a ver, hay unas tensiones que uno podría decir que son de carácter epistemológico, o sea, de cómo se construye ese objeto, ¿no? Okay. Otras tensiones que son de carácter, pues, político, podría uno también establecer, pero un poco eso depende de cómo el investigador esté observando y qué es lo que esté observando, qué es lo que esté estudiando. Entonces te preguntaría a ti como cuál es el tema un poco. Estoy estudiando sobre las prácticas de formación corporal en la educación física y el deporte. Claro, entonces mira que una de las cosas que a Foucault le interesa, entre otras cosas, es por cómo hay una división de saberes en torno al cuerpo. Ahí es donde se generan las tensiones, porque entonces te dicen que hay un saber experto y que hay unos expertos que sobre el cuidado de ese cuerpo y sobre las prácticas de ese cuerpo. Entonces las tensiones se generan cuando alguien no sigue esas prácticas. Ejemplo, si en la Edad Media era un problema masturbarse, pues resulta que hay todo un sistema, una serie de dispositivos que hacen precisar sobre el desaparecimiento de esa práctica o sobre la regulación de esa práctica, que no ocurra sería lo mejor, para que digamos, porque el fin es productivo, ¿sí? Entonces hay una tensión ahí. Y esas tensiones normalmente se generan digamos, en estas oposiciones, ¿sí? Es un tema de qué es lo que se considera sano, qué es lo que no se considera sano. Ahí posiblemente hay una tensión. Si estamos hablando, por ejemplo, de prácticas pedagógicas en relación a la educación física, es un poco eso, eh, porque, digamos, la educación física también ha tenido sus transformaciones en el colegio. Si uno se va a la pedagogía salesiana, como te decía, es una pedagogía que lo que busca es que el cuerpo tenga un cansancio y unas prácticas corporales para que en esa explosión de energía, pues los adolescentes no tengan relaciones sexuales porque van a estar ocupados o van a estar cansados, etcétera, ¿sí? Y eso genera tensiones, es decir, genera tensiones en función de, bueno, ¿y qué pasa cuando un estudiante, aunque desarrolle todo el dispositivo y haga parte del dispositivo, hace algo distinto? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se vigila, cómo se castiga, diría uno de sus libros, ¿no? Pero hay otras tensiones, como te digo, en el campo del saber, porque hoy en día, pues habrán estudios que te dicen como no podemos separar la mente y el cuerpo, las prácticas saludables depende de quién o de qué población, porque una cosa sería como las prácticas saludables para estos cuerpos supercapacitados convencionales, pero si estamos hablando de prácticas saludables para cuerpos discapacitados, o que se leen desde la discapacidad. Entonces, ¿cómo son? Y ahí es donde empiezan a aparecer las tensiones entre lo que es un deber ser de la cosa, del objeto, y lo que ocurre en campo, digamos, en lo real, en lo concreto.
y cómo a partir de ahí empieza a solucionarse el tema. Por eso te decía como coloquémosle apellido a esas tensiones en función de si tu interés es el cuerpo y esas prácticas corporales, pues las tensiones se deben dar en el mismo campo de las prácticas culturales, en una escala de valores de lo que se considera que está bien o de lo que se considera que no es lo más correcto o lo mejor, y quién justifica eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las tensiones más recurrentes que uno encuentra en la escuela, y yo como docente de escuela también lo digo, es eh, cuando aparece este estudiante que enfrenta la autoridad y entonces el profesor de ciencias sociales explica su comportamiento desde un saber pedagógico, ¿sí? Y la psicóloga lo precisa desde su saber de la psicología. Entonces, cada uno está dando una explicación sobre el tema y ahí aparece una tensión, porque entonces lo que uno se está preguntando es qué es lo que ocurre en últimas, ¿no? Pero en Foucault no le interesa a Foucault saber qué es lo que ocurre en últimas, sino que lo que le interesa saber a Foucault es todo lo que se ha hablado alrededor de ese objeto. Por eso lo importante no es develar lo que es ese objeto, sino todo lo que se dice, se habla, se practica alrededor de ese objeto que estás estudiando. Entonces, los documentos oficiales, la manera en cómo está determinada la clase de educación física, la manera en que el profe la planea, ¿no? Cómo hace una traducción de su saber y también de su Claro, voluntad en el ejercicio. Todo eso yo, hace parte. ok, yo tengo ya definidas las series que son documentos legales y resoluciones de las formaciones de los profesores de educación física, los planes de educación, los programas. Sino que sí, claro, como tengo que escribir sobre eso, entonces yo llevo un mes rumiando sobre la palabra atención. Sí, a Claro, mí de ese tema de las tensiones de Foucault, me llama la atención como su binarismo. Como que siento que esta noción de tensiones es una forma de establecer relaciones entre polos de realidad. Entonces, no sé, pienso en dominación, resistencia, continuidad, cambio, como que sí, tiende de todos modos a un pensamiento binario, que es el de los europeos y las teorías reduccionistas de esa gente. Y yo creo que, claro, de todos modos no quiero decir que eso le resta como poder heurístico, pero a lo mejor si uno piensa esas tensiones, no tanto como dos polos que están en tensión, sino a lo mejor también sobre todo ver de pronto pensarlo como un espectro o algo así, en el que en el medio de esos dos polos hay como muchos grises, muchos colores, en los que acontecen muchas cosas que pueden tener también categorías propias. Yo creo que ahí se enriquece la cosa. Entonces, por ejemplo, pienso en la tensión, dominación, resistencia. A lo mejor uno en la mitad puede ver crítica, uno en la mitad puede ver prácticas de apatía, en la mitad uno puede ver prácticas de rebeldía, de momento la revolución. Y como que si uno empieza a mirar de pronto a lo mejor todo lo que hay en el medio de esos dos polos que tienen como el binarismo, a lo mejor se acerca más a lo que realmente acontece en la realidad, que son pues más cosas, ¿no? Yo creo que eso sería como mi comentario ante, pues sí, estas ideas de tensión de Foucault. bueno, y que Gracias. también que Foucault tiene, digamos, varios usos y varios estados, así como se habla de varios marcos, también se habla de varios eh, digamos, momentos de Foucault. Hay una triada que es muy clave y es la triada entre el saber, entre el poder y entre la subjetividad. Que la última es un poco la menos explorada, pero es la que yo siento que podría dar más grises en esa relación. Porque si bien la relación saber-poder, una la puede establecer y suena muy binaria, cuando uno entra en el plano de la subjetividad adquiere un matiz donde empiezas a mirar cuáles son, ahí sí, los dispositivos, cuáles son esas tecnologías que operan sobre el cuerpo y que finalmente regulan y digamos que despliegan todo un escenario, pero además cómo el cuerpo las incorpora, que es lo interesante, ahí es donde estamos hablando de esa subjetivación, porque si el tema va a ser de archivo, de documento y eso, claro, ahí estás estableciendo una relación más de saber poder, de cómo se está pensando eso y cómo se regula. Pero también sería interesante un poco ver ese lado de la subjetivación en torno
cómo la ve ahí sí el profe, como la entrevista al profe, pero la entrevista a los estudiantes, de esa manera en que se incorporaría pues estas prácticas, ¿no? Porque pues no es tan vector, no funciona así, sino que eso funciona en despliegues. Y son en esos despliegues donde pues se vuelve interesante el asunto, o si no, pues las teorías reduccionistas simplemente serían una cosa de repetir el molde en todas las instituciones y te arrojarían resultados parecidos, pues que las personas son diferentes, ahí es donde cambia el tema, ¿no? Ok. Yo me quedé otra vez Voy a pensando seguir tocando puertas aquí. Yo en, te dije que la charla me iba a servir mucho para mi tesis. a todos nos sirve. A mí me hace pensar mucho esto, volviendo a Kuhn, como, pues yo te preguntaría, ¿cómo resultaste con esta noción de tensiones de Foucault para hacer ese proyecto? O sea, ¿por qué? ¿Quién te la sugirió? ¿Cómo llegaste a ella? ¿O ya la venías trabajando? ¿Por qué esa y no otra teoría, etcétera? Eh, Esa y por qué no otra teoría, porque resulta que mi doctorado está inscrito en el grupo de historia de las prácticas pedagógicas de Colombia y ellos trabajan desde la perspectiva genealógica de Foucault. O Sí, sea, claro. no me mostraron otra alternativa. ¿Dónde estás haciendo el Eh, doctorado, profe? en la Universidad del Valle, Ah, chévere. el doctorado interinstitucional de educación. Ah, con Llevo, la pedagógica y la distrital y sí, chévere. entonces llevo 4 o 5 años, ya este es mi quinto año, rumiando con el asunto. Gracias a Dios ya aprobaron la propuesta, la sustento. Todo el año he estado esperando que me den la fecha de sustentación de la propuesta y tengo que desarrollar los capítulos. Entonces, dentro de los capítulos, pues ya tengo el archivo, ya tengo todo. Entonces, cada que miro yo, marica, ¿cómo voy a identificar las tensiones? O sea, me leí todo el archivo, tengo todo categorizado, pero como yo soy tan cuantitativa, lo cualitativo me cuesta mucho. Yo tengo muy pocas bases filosóficas. Y realmente el programa de deporte de Univalle, de educación física, tenía muy pocas bases pedagógicas. Entonces, a mí me ha costado fuertemente este contraste. O sea, es una lucha de poderes interna. Y saber. Sí, una lucha de saber, poder muy duro, que de hecho mis amigos me hacen bullying por eso. Si hubiera escogido un doctorado cuantitativo, ya hace rato hubiera sacado eso. Claro, meto datos, organizo datos, escribo y saco. Soy buena en estadística, pero pues, ¿cuál es la lógica de estudiar si no es meterte por lo que no es tu zona de confort, sino todo lo contrario? Cuando te mueves de tu zona de confort es cuando creces. Claro. Pues, Es a mí cuando me llama evoluciona el mucho ese conocimiento. caso. A mí me llama mucho la atención ese caso, profe, porque yo creo que es como lo dominante realmente. O sea, como que eso que cuentas del grupo de las prácticas pedagógicas, pues acontece yo creo que con la mayoría de tutores, ¿no? Como por escuelas, volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces uno le preguntaba al profesor marxista si le dirigía la tesis, pues tocaba trabajar Marx y así, ¿no? Y yo creo que ahí van los problemas de que no tengamos nuevas teorías, de que reproduzcamos la colonialidad del conocimiento, de que sigamos en la ciencia normal, de que los estudiantes que les dirigimos las tesis o cuando nos dirigen a nosotros la tesis, nuestros estudiantes no se atrevan a imaginar cosas diferentes, a proponer un concepto, y entonces donde están las teorías hechas desde Colombia, pues tenemos muy poquitas. Justamente porque los mismos tutores nos van encerrando como en su universo el discurso en el que ellos están atrapados también y no creen que se pueda hacer algo por fuera de eso. Y aún así, claro, uno entiende que de todos modos uno dirige con base en lo que sabe, claramente. O sea, mis estudiantes que yo les he dirigido una tesis, sus tesis dan cuenta un poco de las trayectorias teóricas mías, claramente, eso no va a cambiar. Pero yo creo que sí, una actitud como pedagógica que podría contribuir a descolonizar el conocimiento, hacer que aparezcan nuevas teorías, arriesgarnos a salir de la ciencia normal y explorar otros paradigmas, sería un poco que nuestra labor como tutores de tesis, etcétera, como jurados, como que, claro, uno puede dar con lo que sabe, digamos, en este caso, listo, el grupo me dijo, vamos por la línea de Foucault, porque pues paso me metí a este grupo, pero como la idea de que uno puede poner a dialogar Foucault con lo que quiera, o sea, ¿por qué no Foucault y Bourdieu? Hay gente que lo ha hecho, pero hay gente que se despeluca porque Foucault y Bourdieu. Alguna vez en una de estas sustentaciones de tesis, un profesor que era el jurado de una estudiante mía,
estaba como para caerse, que porque la exposición en la que se decía como la parte epistemológica de los paradigmas, la estudiante dijo que habíamos trabajado con dos paradigmas, paradigma hermenéutico y paradigma crítico a la vez. Hicimos un diálogo ahí raro, pero porque el objeto de estudio que ella estaba trabajando parecía que así lo demandaba un poco, o parecía que ese camino le daba ciertas pistas que otro camino no. Y el profesor lo mismo, también mareadísimo, y luego en la sustentación, pues va y me dice cómo eso si es posible, y yo le digo, pues que podemos hacer lo que queramos, profe, poco, porque volvemos otra vez a la idea de Kuhn, según la cual, pues aparecen nuevas teorías, porque hay imaginación, hay creatividad, y pues si seguimos como atrapados en el paradigma, pues va a haber un punto en el que ya no van a dar para más esos estudios, y lo que yo siento que nos pasa muchas veces en estas tesis es como que muchas tesis nos terminan diciendo lo mismo, validando las mismas teorías, validando las mismas relaciones, pero con cuarto B, con quinto A, con octavo C, pero al final realmente nos está construyendo un nuevo conocimiento y la gente se esmera 4, 5 años, 2 años, un año en hacer un trabajo muy riguroso, pero al final terminan descubriendo un poco que el agua moja, pero en su municipio. Y yo creo que eso no contribuye a la ciencia, eso hace que los recursos públicos cuando se van para la ciencia también se estén desaprovechando, porque podríamos a lo mejor estimular que pues, la gente se atreva a pensar cómo hacer cosas diferentes, pero sobre todo no es que uno se atreva ya, sino que tienen que haber condiciones, y cuando uno lo mete en una camisa de fuerza epistémica, pues se pone bien difícil la cosa. Entonces yo creo que ahí en términos de una política epistémica, sí tendríamos que tratar de buscar estrategias ya en nuestra labor como profesores, como jurados, como de soltar un poquito la camisa de fuerza, tener un poquito más de flexibilidad en las categorías, más apertura teórica y estimular también la creatividad, como que la gente se aviente a hacer cosas raras. Cristian. Sí. Sí, Profe no, Cristian, Sí, es Yuri, que, ¿quieres mencionar algo? Es que Cristian me levantó la manito. Ah, ok. sí, no, profe, que primero te compartí ahí, me imagino que ese texto ya lo conoces o lo han hablado, pero en todo caso a veces a uno se le pasa por alto que hay Ujú. esquemas como que le pueden servir a uno para explicar precisamente esas tensiones o lo que está ocurriendo en el campo, porque es que si bien las tensiones son binarias, están ocurriendo en un espacio concreto, ¿no? Y ese espacio pues Ajá. tiene unas dinámicas. Eh, digamos que frente a lo que estaba diciendo el profe Kevin, a mí me parece muy valioso el tema de arriesgarse, y yo siento que, me voy a poner muy con, pero yo siento que en el plano del grupo de la práctica pedagógica, ellos fueron innovadores y rompieron el esquema. Precisamente es que ellos traen a Foucault para pensarse la escuela, eso no se había hecho en Colombia, ¿sí? Pero no dice, bueno, ¿y por qué lo traen? Pues lo traen efectivamente porque es que ellos están buscando un espacio de profesionalización docente donde le van a demostrar al Estado y a la sociedad que es que el profesor también investiga. Y el profesor investiga con teorías contemporáneas y el profesor tiene la capacidad de escribir, de pensarse temas de investigación en la escuela. Y Foucault, muy en la onda de la relación Foucault-Deleuze, se les vuelve esa caja de herramientas para pensar el mundo. Entonces, lo que uno encuentra ahí es un uso de Foucault. Ellos hacen un uso de los múltiples que hay de este autor, y que muy en la onda en la que te lo estaba describiendo, lo estaba pensando en noción de la práctica pedagógica precisamente, ¿sí? En cómo ellos un poco se piensan en esos temas, porque las categorías que ellos construyen son emergentes en su momento. Y que por eso dije me voy a poner muy cool, porque yo siento que esto, como dice Kevin, se ha hecho, pero uno encuentra al grupo de prácticas pedagógicas citado un montón de veces, casi que en todas las investigaciones de doctorado de pedagogía, porque es que son el referente de cómo se investiga o cómo debería investigar un profesor. Pero siento que en este orden ya habría una saturación, ya habría mucho trabajo, porque cuando uno siente eso, cuando siente que se están diciendo las mismas cosas, cuando siente que están recorriendo los mismos caminos, y cuando también a partir de ese mismo recorrido la gente está proponiendo cositas de a poquito innovadoras en el ejercicio, como las combinaciones que dice Kevin, que en algún momento pues la gente pensó pues que Bourdieu está hablando de campos, Foucault habla de dispositivos,
hay unas cosas que se incorporan, el hábitus, porque no lo puedo pensar con las tecnologías de subjetivación, si finalmente se está materializando el poder en los cuerpos, ¿sí? Y entonces, claro, las personas empiezan a hacer estas relaciones y empiezan a presentarlas en esquemas. Y es ahí donde un poco uno diría, bueno, entonces en el caso de las tensiones que vas a mostrar y de los capítulos que vas a construir, pues también Foucault es la excusa, en este caso es como el que da onda para hablar de estos temas, pero quizás también la escuela de hoy es totalmente distinta a la escuela que ellos siguen repitiendo, ¿no? Porque yo siento que está muy en el ejercicio de los debates de producción y reproducción en la escuela, y aunque coloquen la fisura de la resistencia, es es como que cualquier práctica, cualquier cosa que estés generando, simplemente es una reacción contra el poder y ya. Pero en realidad siento que se pierde la capacidad de darle agencia o de otorgarle potencia de transformación a los espacios, porque es que si todo lo produce el poder en las lógicas del poder y nada está por fuera, pues se pierde como ese espacio creativo y de construcción que muchas veces uno sí quiere explorar y quiere romper en la escuela, ¿no? Es decir, entonces el profe de social es solamente la reproducción del himno nacional y aprenderse las capitales ¿sí? y departamentos de Colombia y los héroes más emblemáticos y los hechos, ¿no? Pues el profe de sociales también es la posibilidad de que ocurran otras cosas, y los estudiantes con los que él hoy se está encontrando también son estudiantes que están en sus propias luchas y en sus propias tensiones, ¿no? Y a eso me refiero. Por ejemplo, la tensión de hoy no está en si el estudiante habla y digo, no habla y el profesor sí habla, ¿cierto? O el profesor sabe y el estudiante no sabe, sino en cómo la tensión estaría en un profe donde cada vez se le dice que no es el que sabe, sino que se le empiezan a poner otros nombres, el facilitador, el que acompaña, y eso tiene unas implicaciones pues pedagógicas en ese espacio. Y hay unas tensiones entre los docentes porque ellos sienten que perdieron su lugar de autoridad y ya no le pueden decir nada al estudiante, y entonces todo eso tiene que ver precisamente con esos cambios de saberes y esos cambios de las prácticas, pero que vuelvo y digo, me parece que Foucault en este caso puede mostrar como estos tránsitos, pero yo sí siento que si uno lo que está buscando es como pensar el problema de una manera distinta, sí puede caer como en este espacio estructuralista y como perderse de poder conectar con otros autores, ¿sí? Por ejemplo, con autores que no hablan de sujetos, sino que hablan de persona, ¿sí? Y Foucault no habla de persona. Eso sería como un insulto decirle a esta gente que el sujeto es la persona, pero hay autores que toman a Foucault, toman a Bourdieu, toman a otros autores y dicen, no, pues que yo estoy estudiando este cuerpo, pero en personas, en cosas, y reivindican la categoría persona o individuo, o bueno, digamos, no sé si me hago entender con esa última parte, pero el tema es que posicionan su categoría y la defienden, ¿sí? En esa caja de herramientas de la que te estaba mencionando hace poco. Ok. Cuando hablabas de la triada de saber, poder y subjetividad, yo inicialmente había pensado en trabajar todo lo de subjetividad, sino que el tema de subjetividad es muy complejo, es muy largo. Y para poder desarrollar el tema en subjetividad completamente, tenía que ser muy buena, y de hecho hice mi pasantía con Science para entender un poco la subjetividad y me fue como rata. Es que además ese señor es enredado. Yo lo conozco. Me fue como de rata. Pero bueno. Lo importante es que digamos que dentro de ese proceso aprendí y dije, yo necesito graduarme. Entonces me quedé con las relaciones saber-poder. Obviamente la subjetividad va a salir en dado momento, sobre todo porque es un periodo de tiempo muy largo, donde cambian las prácticas de formación corporal, donde inicialmente eran higienistas, a donde actualmente estaban enfocadas en desarrollar habilidades y disciplinas deportivas.
Entonces, pues esperamos a ver cómo me va en ese proceso. ¿Qué periodo estás abarcando, profe? 1904-1986. Pues sí, suena como un gran periodo. Suena chévere. Ahí el tema muy importante es como si encuentras contradicciones o discontinuidades, eso es lo que habría que resaltar. Porque algo que tienen estos postestructurales, Foucault no es tan postestructural, pero sí anda sí es como el que da pie a esta onda, es que ellos, o sea, a nivel de la metodología, es como si uno caminara sobre una mesa lisa y cuando aparece un turupe que uno dice, bueno, esto es como algo distinto, ahí es donde hay que fijar la atención, porque ellos no te van a contar una historia lineal, sino lo que te van a contar es como un montón de acontecimientos que están ocurriendo al mismo tiempo y que quien establece la lógica en todo caso es el investigador que está un poco haciendo esa trayectoria del objeto. O sea, en este caso tú eres la que establece esa lógica, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo me encontré un anuncio de Coca-Cola que decía Coca-Cola como 300 calorías, algo así, me acuerdo, yo lo tengo ahí y lo voy a usar. Qué vergüenza el huevo con 150. Claro, la lógica es distinta, ¿no? Y uno diría, Sí. porque hay algo que pasa en Foucault y es que el archivo no lo puede utilizar como lo hace el psicoanálisis. Es decir, como, ¿qué falta aquí? O, ¿sí? No, es lo que hay, lo que dice, y literalmente escoger ese enunciado, pasarlo allí y decir, mire, es que aquí efectivamente el asunto es un asunto de que a diferencia de hoy, ¿no? Asunto de más calorías y no de consumir menos calorías, ¿no? Y no de Es alimentación. eso, es eso. Y mira que eso ya nos está mostrando un tema que hoy generaría pues una tensión, pero que es El particular problema no era el de ese azúcar. momento. El No, problema no es el azúcar. porque además estaba la noción de que si le dabas más energía al obrero, pues te iba a trabajar mejor, ¿no? Eso del pan y el Coca-Cola no es gratuito, mira. Sí, o sea, a mí ese anuncio periodístico me marcó mientras estaba recogiendo pues el archivo. Es una cosa particularmente interesante. Claro, También pero había... hoy se debate en los colegios, no se puede llevar Coca-Cola, toca llevar frutas, etcétera. Exacto. Ahorita cuando estaban mencionando como esto de la noción de punto de saturación, yo me quedé pensando un poco en ella, porque creo que para volver sobre la primera pregunta que formuló Cristian al principio al texto de Kuhn, de cómo es que se dan estos cambios, ¿no? Yo creo que esa noción puede ayudar harto, porque claro, entiendo que se utiliza sobre todo como en estos manuales de investigación cualitativa para tratar de ver cuando estamos estudiando algo y varias personas nos dicen lo mismo, entonces como que ya llegamos a cierto punto de saturación de la información y ya decimos, bueno, ya paremos de preguntar la misma cosa porque todo el mundo nos está diciendo lo mismo, luego aquí ya más o menos sabemos para dónde va la cosa. Y yo creo que si uno extrapola esa noción para pensar los cambios paradigmáticos o los cambios teóricos, a lo mejor también algo tiene que decirnos, ¿no? Como que hay un momento como estos estudios de los que estamos hablando, de, no sea el grupo de las teorías prácticas pedagógicas, o sean los marxistas, o sean ciertos estudios feministas, o lo que sea, como que hay cierto momento en el que uno podría encontrar una suerte de punto de saturación de los estudios empíricos relacionados con una teoría. Como que luego uno se encuentra lo mismo, como un montón de tesis que nos dicen exactamente lo mismo de las relaciones pedagógicas que pasan entre profesor y estudiante en un contexto de vulnerabilidad, pero la diferencia es cuarto B, quinto A y la materia que se está enseñando, y uno es como uno podría apilar una y otra tesis y todas terminan diciendo prácticamente lo mismo. Y yo creo que, claro, una de las funciones del estado del arte sería identificar como esos puntos de saturación y a dar pistas como para abrir cosas, nuevas puertas, ¿no? Nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevas formas de conocer, nuevos caminos, nuevos métodos. Y yo creo que justamente eso es como lo que
lo que nos queda como reto, sobre todo, porque un poco volviendo sobre ese texto clásico de Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, de la función de la filosofía, como para qué sirve eso. Y él decía que, en resumen, la filosofía sirve para generar nuevos problemas, para generar nuevas preguntas. Y yo creo que eso es central porque muchas veces cuando estamos atrapados en una teoría, en un paradigma, en una tradición, en una escuela, lo difícil muchas veces es preguntar algo nuevo. O sea, uno se encuentra con un millón de tesis que hablan de lo mismo, un millón de artículos que hablan de lo mismo, pero lo difícil a veces es preguntar otra cosa o preguntar de otra manera. eh, ¿Cómo será entonces responder de otra manera, no? Entonces yo creo que a lo mejor esta noción de punto de saturación, si uno la extrapola al dominio de la teoría, del paradigma, nos puede dar pistas para ver cuándo ya hay como, pues sí, cierta saturación de saberes, de ideas, de conceptos, esquemas analíticos formales en una tradición y pues llega alguien que se mama de lo mismo, o llegan comunidades que se maman de lo mismo y empiezan a soltar su creatividad, su imaginación, y a lo mejor aparecen de nuevo nuevas preguntas, nuevas formas de conocer, nuevos paradigmas. Entonces estaba pensando un poco en eso. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muy enriquecedor. Aquí me quedó mi apunte. Pero de igual forma, si te puedes comunicar con el profe que Kevin mencionó, ¿cómo se llama? Andrés, el parcha aquí a veces, sí, a lo mejor Este, si vienes por aquí te lo también. encuentras. Pues, El- profe, es que casi que no puedo entrar porque como tengo el Teams desactivado, no sé cómo logré entrar. Somos dos. Yo entro ya en octubre, Dios mediante. Ah, ok. ¿Te Bueno, sale entonces ahí les parece. también? Ah, bueno. Sí, Le iba sí, a que preguntar que si le salía también a ella un letrero de que no tenías autorización o algo así. No, el mío está desactivado porque yo todavía no estoy contratada. Ah, ok. Ellos me lo desactivaron como a mediados de agosto. de pronto el suyo está así porque también recién lo contrataron o algo así, yo creo. Sí, pero tienes que solicitarlo o sea, si Soporte. no funciona, tienes que decirle a soporte porque necesitas el Teams con urgencia. A mí me pasó el semestre pasado que como me desactivaron también el correo, esta vez no me desactivaron el correo, no me dejaban entrar al correo. Tenía Teams, Ok. tenía todo lo demás, pero el correo no me dejaba. Entonces no me llegaban notificaciones de Andrea, no me llegaba nada. Entiendo. Listo, Entonces, profe. Estaré ahí pendiente. eso lo soluciona soporte. Si no te contesta, envía correo electrónico en la sede que te corresponde, busca el de sistemas y ahí tiene que ayudarte a generar cómo solucionar eso, porque ya pasaron 2 semanas. ¿2 semanas? Pues ya envié 2 correos en una semana. A ver si se apuraba y no. A ver, espérate, yo miro si puedo, si al menos puedo ver mi chat, te doy el teléfono, el contacto directo del que soluciona el sistema. Ok, Pero en pero eso no, estamos hablando de la misma persona, es decir, como en la Hay, sede, como la no, hay sede. uno a nivel nacional, que es el que siempre me ha Ok, solucionado. Siempre me ha solucionado. Él está en Teams. como el papá de los pollitos. Algo así. Sí, profe, algo así. Yo miro así, si lo tengo por aquí. Qué bien. ¿Tú vas a mencionar algo, Estefanía? que sí, a mí la otra vez también me pasó exactamente lo mismo, pero yo me dirigí en la parte de lo que se llama, eso está en el campus que creo que es registro, control y sistema de atención, y ahí me solucionaron, la verdad. Era como diligenciar como un formulario. Ok, Y voy a en buscar también. el mismo día me lo habilitaron. De hecho, en el sistema lo que hace es, él te dice, genérame la petición por la intranet, pero ahí mismo mientras tú la generas, te van solucionando. No encontré el correo, profe. Porque yo intenté ingresar a algo que se llama ahí como mesa de ayuda y, Ajá, la y mesa de ayuda. por eso, pero te vuelve a pedir como la clave y eso, y me Ajá. dice que incorrecta cuando, pues, no sé, hace 15 minutos cambié las